Hola, soy el pastor Armando y en esta oportunidad me gustaría contarte parte de mi testimonio que espero te pueda ayudar. Siempre he creído que un testimonio cumple dos funciones. En primer lugar, glorifica a Dios y en segundo lugar, edifica a los hermanos. Pues bien, mi nombre es Armando Castro Cuentas y estoy casado más de 20 años con una preciosa mujer llamada Karina Peñaranda, una verdadera ayuda idónea en la obra del Señor. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo verdaderamente fue muy complicada, pues a mis 5 años aproximadamente mis padres decidieron divorciarse y siendo yo un hijo mayor de uno que tenía 2 años, tuve que enfrentar este proceso y algunos seguramente deben entenderme porque han debido pasar algunas familias disfuncionales cuando realmente los hijos sufren todo este proceso porque es una puerta abierta a lo que puede ser espíritus de rechazo, autorrechazo, timidez, miedo, inseguridad, inestabilidad, culpa sobre todas las cosas. Y es por eso que muchas veces me ha tocado luchar con familias que me dicen que quieren divorciarse y realmente he hecho todo lo posible para que no sea así, porque yo como hijo sé lo que significa este problema y cuán dificultoso es para el resto de nuestra vida. Y quisiera evitarlo para los hijos que puedan tener. Y bueno, yo a mis 5 años fui, después de que mis padres se divorciaron, claro, ya estaban separados desde mucho. Entonces fui a vivir con mi padre, que ya tenía para entonces una familia. Y es natural que no estemos cómodos porque la pareja de mi padre seguramente no se sentía cómodo conmigo, ni yo podía sentirme cómodo en ese lugar porque era extraño, era diferente, ya que no podía entender cómo mis padres habían decidido separarse. Desde ese momento me dicen que yo era muy retraído, no tenía buenas calificaciones. En esos primeros años fueron muy duros dentro de mi corazón. Hubo momentos donde al parecer tuve deseos de dejar mi familia, dejar mi casa y quise portarme mal. Desde ese momento comencé a fallar en los estudios, me resistí seguramente a algunas cosas, era simplemente un niño en realidad. Entonces mi padre decide llevarme a otro lado, en este caso a su madre, que sería mi abuela, y allí estuvimos un tiempo con ella. Ella se encariñó de mí debido a que dice que hacía muchos moneríos para ella. Y entonces teníamos una buena relación con mi abuela. Pero pasado algún momento también volví otra vez a la casa de mi padre y entonces tuve que adaptarme a sus reglas, pero les confieso que yo tuve en ese tiempo mucho miedo de todo. Tenía miedo de tocar las cosas, miedo de equivocarme, parece que vivía escondiéndome y de repente nuevamente mal en los estudios. Pero me acuerdo que pasó algo que marcó mi vida terriblemente porque en ese interín mi padre fue al colegio, preguntó por mis notas, le dijeron cómo yo estaba, imagínense, tenía muchos aplazos. Entonces él vino furioso y me habló, no recuerdo si me pegó, pero sí recuerdo muy claramente cuando tomó mi cuaderno, una carpeta que tenía las 4 materias y las rompió por la mitad. Y me dijo que hiciera en esa vacación todo el cuaderno desde la lección número 1. Yo estaba condenado a hacer todo eso todos los días. No salía, no miraba televisión, estaba encerrado a cumplir con mis deberes. Y eso fue terrible porque
llegó un momento donde en la medida que iba desarrollando estas tareas, comenzó a haber una transformación en mi vida porque yo comencé a sentir gusto por el estudio. Me parece que frente al problema de desconfianza que yo tenía, encontré en los estudios una forma de liberación. Y a partir de ese momento cambiaron las cosas porque fui un buen estudiante, muy diligente, enfocado en cumplir mis responsabilidades. Y por esa parte estuve bien. Salí con buenas notas del colegio, ya siendo bachiller. Entré al cuartel, también muy dedicado. Imagínense terminar saliendo el cabo abanderado, luego entrando a la universidad, a la Facultad de Medicina y saliendo con el segundo mejor promedio de toda la carrera. Realmente fue bueno por esa parte, pero dentro de mi corazón todavía sentía dolor, timidez, rechazo, impotencia de ser una persona normal y tener aquello que no podría en ese momento. Sentía mucha inseguridad en mi vida, al extremo de que caminaba por las calles sin rumbo. Después de caminar con los amigos decidía apartarme de ellos y llorar, no sabía por qué, hasta que en medio de toda esa bonanza en cuanto a los estudios, decidí apartarme de mi casa, dejar una nota y escaparme, porque no podía más. Internamente estaba muy mal. Bueno, dejé la nota y me fui. Y estuve por allí, tuve algún dinero, mirando películas, entraba a digamos, a esos lugares donde abrían sus puertas para ver películas por una cantidad mínima. Estuve todo el día allí, dormía en alojamientos, pero de repente apareció un dolor de muelas tan intenso que no supe qué hacer, y en ese momento dije, iré donde tengo la tía odontóloga que me extraiga la muela y entonces volveré otra vez. Y tenía decidido salir e irme para siempre a algún lugar que se presentara. Bueno, lo terrible fue que ahí donde la tía estaba mi madre, que había llegado de Cochabamba, y mi padre había dado la noticia a todos y estaban alarmados. Cuando terminaron con ayudarme con la muela, que por cierto no la sacaron, la curaron y la tengo hasta el día de hoy, imagínense que de repente me dijeron, ¿qué te pasa? Y después de hablar con mis padres decidimos que debería tomar vacaciones, posiblemente esté muy presionado. Entonces fui a Cochabamba y allí fue cuando mi madre, no la conocía, tuve que vivir con ella, adaptarme, pero me invitó a la iglesia porque ella ya se había convertido. Y entonces al ir a la congregación, después de tanta insistencia, algunas personas me decían, tu madre todas las veces nos pedía oración por ti. Su ruego era que ustedes estén juntos, todos sus hermanos. Y bueno, eso se cumplió porque ahora lo puedo decir, pero en ese tiempo pues decidí entregar mi corazón a Cristo. Y fue allí donde tuve una experiencia tan gloriosa de poder darle a Dios mi vida y renunciar a todo y poder encomendarme a Él. Bueno, cabe destacar que después de esos días me debía ir otra vez a La Paz a continuar con los estudios, pero yo oraba intensamente con lágrimas que salían desde el vientre diciendo gracias por todo, y me pedía perdón de mis pecados y decía, llegando a La Paz seguramente iré a lo mismo, pero tú estás aquí. Y me fui, y como siempre allá las cosas me absorbieron, nuevamente volví a la vida del mundo, pero Dios se encargó de mover las piezas y me trajo nuevamente a este lugar. Y aquí fue donde Dios me hizo conocer su nombre y de paso me llamó al ministerio. Y desde ese momento le sirvo al Señor en la iglesia y también decidiendo entregarme a tiempo completo a la obra de Dios. Aunque también fue eso una lucha muy fuerte porque yo quería volver a la carrera de medicina en Cochabamba, pero Dios se encargó en ese año, a través de un accidente, también de mostrarme que ese no era el camino. Realmente Dios hizo grandes cosas en mi vida. Por eso sigo y predico la palabra hasta el día de hoy.